Hola, muy buenas tardes. Vamos a ver si entra. Eh, ¿Me escucháis? Hola, a ver si entra Pilar. Un momentito. Perfecto, gracias, Fátima. Buenas tardes. A ver si entra eh, Pilar del Centro de Psicología. Ah, muy bien. Voy a esperar un momentito, ¿vale? A ver si se conecta ya mismo. Un segundito, por favor. A ver si entra y la podemos meter aquí en el directo. Vamos a esperar un segundito, ¿de acuerdo? Que eh, vayan entrando y la puedo meter. Vale, a ver si consigo que entre. Mm, y vayan entrando más personas. Vamos a ver si consigo que entre. Hola, Eh, espérate, Hola, espérate, ahora, ahora, vale. Hola, ¿qué ¿qué tal? tal? ¿De jueves ya? Bueno, ya estamos, ya, mira, ya están entrando gente, se están uniendo, Sí, así que vamos a esperar si quieres un poquitín y, y vamos. y ya empezamos dentro de un ratito, sí. Eso, Vamos a dar un... ¿Tú me unos oyes, segundillos, bien? sí. Sí, sí, ¿y tú a mí? Sí, Sí, me han sí, dicho por ahí también. que también se me oye, o sea que bien. Vale, genial. Hola. Hola, sí, son los compañeros Sí, me lo de... imagino. Sí, Muy bien. sí, bueno, podemos esperar unos minutillos. Sí, a todos los que están entrando, así que genial. Hola, Alberto, buenas tardes. Bueno, cuéntame, ¿qué tal? ¿Cómo te ha ido el día? Bien, 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 bien. Aquí preparando todo para este directo, a ver qué tal. A ver Sí. qué nos podéis, bueno, la gente que está entrando nos puede ir si quiere escribiendo las consultas o las dudas que tengáis donde los comentarios, ¿vale? Para que vayamos un poquito acelerando. Nos vamos leyendo poco a poco Eso es. y vamos viendo. Sí. Eh, Al final se queda guardado en tu perfil. Sí, yo te etiqueto y ya luego te sale a ti también, ¿vale? Vale, sí, gracias. Hola, De, Adela. Sí, hola. Adela me Ah, saluda. perfecto, muy bien. Que dice que se nos escuche y se nos ve perfectamente. Muy bien. Sí, genial. Mejor. Sí, Sí, porque yo te escucho, o sea, yo te oigo muy bien, así que. sí, yo también. A ti, así que genial. Vamos a esperar, yo creo que no sé, un minutillo tal vez, ¿no? Vale, Oye, Andrés, mira.
Sí. Hola Vanessa, también que nos saluda. Y hola Andrés. Hola. Bueno, pues a ver si podemos ayudarte un poco, Andrés, a darte bueno, alguna ideilla de qué es esto. Y, y bueno, y a ver si podemos dar alguna serie de pautas también para que podáis saber qué hacer con estas personas. Muy bien. Mira, se van a entrar Tomás. Si quieres, no sé, son las 6:03. Si quieres, empezamos como tú quieras, que se vayan uniendo después. A mí me da igual. Sí, si quieres podemos ir empezando y ya, Venga, bueno, pues sí. Si luego hay personas o sea, que se unan después, pues nos pueden ir preguntando cosas, las pueden dejar por el claro. chat. Venga. Bueno, si quieres hacemos una presentación así un poco sencillita. Sí, Bueno, yo soy Pilar, que creo que ya casi todo más o menos me habréis reconocido por la foto que hemos subido, tanto ayer como de hoy. Y ujú, bueno, yo soy psicóloga y soy la directora de Sindeo Cáceres. Y bueno, pues conmigo está hoy Vanessa, que es la presidenta de la Asociación de TOC Extremadura, pero también es mami de un peque con este tipo de diagnóstico. sí. Y bien, ¿quieres añadir algo? No, lo has dicho muy bien. Yo tengo un niño, tengo dos niños, pero bueno, uno de ellos, el más pequeño, fue diagnosticado con este trastorno y a raíz de ahí fue cuando hice todo, bueno, pues por mi experiencia, pues creé la asociación también, pues para intentar ayudar a todo el mundo a ver qué tal. Y bueno, de momento ahí estamos. Muy bien. Y bueno, tú que has sido, bueno, has sido y eres mami, ¿no? Y que sigues viviendo este tipo de situaciones, Ujú, eh, a mí me gustaría que pudieses así resumirnos en pocas palabritas o como tú quieras, ¿vale? ujú. Cómo se vive con una persona con un diagnóstico de TOC? Bueno, ahora lo llevamos bastante mejor, dado que ya está tratado y está bastante bien. Ya no tiene tantos días malos o no tan buenos, como yo le digo. Y bueno, aunque algunos días sí que tiene algún bajón, que es normal, pero ya está Ujú. bastante mejor. La situación al principio fue antes del diagnóstico como tal, ¿no? Cuando empezó con los síntomas. Pues fue muy frustrante por una parte, porque no sabía yo realmente qué es lo que le pasaba. Hablo por mi parte, pero bueno, todos los que estábamos aquí lo compartíamos. No sabía muy bien qué era lo que tenía, qué situación, qué problemas tenía. Y se iba agravando el tema, porque Marco, por ejemplo, tiene, en aquel momento no lo sabíamos, pero bueno, el TOC de la contaminación y de la limpieza como foco, digamos, principal. Tiene algunos más, pero bueno, esos son los principales. Entonces, lo que fue muy, muy radical en el sentido de que fue muy visual lo que le pasaba y pudimos tomar cartas en el asunto relativamente pronto. Sí que es cierto que hay otras personas pues, que lo ocultan durante más tiempo o incluso no lo dicen nunca y el sufrimiento es peor. Pero bueno, en el caso de Marco fue dejar de comer prácticamente porque para él todos los platos, los vasos, las cucharas, bueno, todo lo que tenía que ver con lo que era la vajilla, él pensaba o en su cabeza pensaba que estaban contagiadas. Entonces dejó de comer porque que si tiene bacterias, que si tiene pelos, que si tal, literalmente dejó de comer. De comer prácticamente no comía nada, era una lucha diaria. Con lo cual, pues perdió bastante peso, con 6 añitos, 7 añitos, que era lo que tenía en aquel momento, pues perdió 5, 6, 7 kilos. Y aparte de eso, lavado constante de manos, hablando de pues tal vez unas 20 diarias más o menos al día, del maquillaje en la mano, no dejábamos que nos acercáramos a él, no le podíamos dar besos, no le podíamos dar abrazos, teníamos que estar separados prácticamente. Por ejemplo, con su hermano acabó encerrado en su habitación porque literalmente la convivencia era imposible. No se podía Claro. acercar, decía que es que tenía virus, que es que olía mal, que, o sea, era constante. Fue tan
tan visual, por eso digo lo de visual, porque lo manifestó así, con lo cual, pues, Ujú. en breve, digamos así, pude tomar cartas en el asunto llevándole a la pediatra, analíticas, etcétera, y después, pues, a través del psicólogo, que fue el que me dijo, que te lo comentaron alguna vez, mira, es que lo que tienes es un TOC, creo que de libro, entonces me lo derivó al Sí, psiquiatra y sí. rápidamente con ese diagnóstico, pues ya pudimos empezar a trabajar con él. Qué bien. Bueno, pues muchas Mm. gracias, Vanessa, por compartirnos tu Nada. experiencia. Y bueno, es verdad que como tu peque es menor de edad y él no, bueno, no va a salir aquí, Ujú. pero bueno, tú tienes que ser su voz, por así decirlo. Sí. No sé si él te ha verbalizado en algún momento o verbaliza incluso ahora qué es lo que él Ujú. siente, o sea, qué malestar tiene o qué es lo que le lleva a tener que hacer ese tipo de comportamientos un poco para sentir como relajación. No sé si relajación, pero bueno, para ellos quedarse más tranquilos, que al fin y al cabo es el fin es lo que digo de las compulsiones, ¿no? Sí, Marco decía que, claro, él sentía que tenía las manos sucias y por eso se tenía que lavar tantísimo. En el caso de cuando se lavaba las manos, ahora ya, por ejemplo, no lo hace, nada más que, bueno, 2 o 3 veces al día, o sea que está muy bien en ese sentido, pero necesitaba sentirse limpio. Era, Ujú. no lo decía así, pero bueno, la conclusión era, necesitaba sentirse limpio, necesitaba que todo estuviera completamente limpio, muy pulcro, la comida, los vasos, o sea, cogía un vaso y lo inspeccionaba perfectamente recién salido del lavavajillas, ¿eh? O sea que Sí, sí. hay veces que tú sabes que el lavavajillas, pues a lo mejor tiene alguna del uso, ¿no? Sale como ya no es tan cristalino el cristal en sí. Entonces, bueno, pues cuando tiene ese pequeño vaho el cristal, que sigue estando limpio y perfecto, pero para él no, pues ya era descartado directamente. Las cucharas las cogía y, o sea, para coger una cuchara a lo mejor eran 5 minutos mirando por todos lados milimétricamente porque decía que tenía que estar limpio, porque estaba contagiado, porque era así Sí. constantemente. Y lo del lavado de Claro, manos, que era en su caso. y realmente todas estas situaciones a nivel de familia, o sea, puede deteriorar mucho, ¿no? La relación que tengáis, o sea, las relaciones familiares al fin y al cabo, Sí. porque, no sé, imagínate, se me ocurre, ¿no? Que os sentáis todos a la mesa para comer juntos y claro, mientras él supervisa, Nosotros estamos pues así, claro, sin claro, comer, esperando, todos sentados en la sí, mesa y él, hasta que no llegue no podemos empezar a comer. Eso fue al sí, claro, principio, al sí. principio. Mm. Y la Sí, pero relación que ya te bueno, he que, contado con lo del tema del hermano era inviable. O sea, no podían estar juntos, claro, literalmente. sí. Bueno, y también es verdad que a raíz un poco de la pandemia, ¿no? Que a mí también me ha sucedido en consulta, que Sí, claro, una persona que tiene un diagnóstico, ¿no? De un trastorno que necesita limpiarse las manos, claro, a raíz ujú, de la pandemia todo el mundo se tenía que lavar las manos muchas veces. Entonces, claro. eso es un problemón porque ¿cómo le dices tú a una persona que ese tipo de pensamiento, pues no, o sea, no es razonable lavarse las manos tantísimas veces al día porque no estás tan sucio? Pero claro, ellos sí que lo creen, o sea, es su Claro. realidad. Y ahora de repente llega la pandemia, todo el mundo se lava las manos un montón de veces y ahora se reafirma todavía muchísimo más su Eso es. pensamiento de, ¿ves cómo me tiene que limpiar? Claro, y Sí, sí, ahora, o sea, ¿cómo le dices tú? No sé, o sea, claro que tienes razón, pero claro. evidentemente ahora es por un evento, ¿no? O por un hecho muy concreto. Pero claro, todo eso también pudo acentuar un poco, ¿no? Su malestar también. Es decir, Sí, ¿qué de me hecho, refiero con esto? sí, cuéntame. A que pueden seguir sucediendo situaciones en el día a día, ¿no? Que muchas veces tú y yo lo hemos comentado, que un proceso, o sea, el proceso de tener un diagnóstico no es, vale, te lo diagnostico, recibes tu terapia y se terminó, sino que es un No, proceso del día a día. Por eso, eso. ¿cómo soléis enfrentar vos, bueno, tú como su mami, pero también a nivel familiar, cómo soléis enfrentar diferentes dificultades que bueno, el día a día, la vida, Pues, prácticamente? bueno, ahora, justamente hablando de lo que has comentado de la pandemia, Marco, precisamente, que bueno, el TOC puede ser por una predisposición genética o por un acontecimiento que ocurra de manera muy fuerte y que no lo sepa gestionar. En el caso de Marco fue por eso. Él fue a raíz de la pandemia, esa masificación de información que recibieron en colegios primero, noticias, etcétera,
lavado de mano, lavado de mano, lavado de mano, lavado de mano, no es importante, guardar la distancia de seguridad, no sé qué, o sea, las gotitas estas que salían, bueno, al principio ya sabemos, ¿no? A raíz de Sí, ahí fue cuando empezó. O sea, él empezó claro, por, entre comillas, culpa de la pandemia, por toda la información que había recibido, su cabeza no lo supo gestionar correctamente y lo masificó de tal nivel que tuvo este trastorno, ¿no? O sea, que fue el diagnóstico. Claro, ¿cómo le dices tú cuando empieza con la terapia? ¿Cómo le dices tú que no se tiene que lavar las manos al día? O sea, ¿cómo claro. le dices tú que no se tiene que lavar las manos cuando te las tienes que lavar? Sí. Fue un poquito difícil al principio, pero sí que es cierto que, bueno, con Marco lo que se hizo fue una economía de fichas. Ujú. Eh, Él lo llevó bien en ese sentido porque ya sabía de qué iba el funcionamiento de una economía de fichas, es decir, si haces esto, tienes puntos, ganas premios, si no lo haces, pues no te damos esos puntos. Entonces, bueno, empezamos así. El primer paso para dejar de lavarse tantísimo las manos fue que el psicólogo le enseñó cómo se tenía que lavar las manos, en vez de tan exhaustivamente de caca, capa, aquí, mano, 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 un poquito más por encima, que estaban bien Vale. lavadas, pero no tan exhaustivo como nos decían. En el caso suyo, hablo, no a nivel Sí. general, sino para tratar en ese caso, su compulsión, ¿no? Y le pintaba una M, porque se llama Marco, se le pintaba una M en la mano y tenía que esperar cada día o cada vez que se ponía a hacer esa exposición X tiempo y cada día un poquito más. Es decir, cada vez que lo hacíamos, pues si al principio eran 5 minutos, por ejemplo, luego eran 6, luego 10, luego 20. Entonces tenía que aguantar con la mano, con la M sin lavarse, X tiempo. Entonces él estaba pendiente del reloj, o sea, pero pendiente literalmente, mirando el reloj fijamente hasta que llegaba el minuto que le tocaba y al segundo ya se iba corriendo a lavar la mano. Pero bueno, Claro. así de esta forma logramos, como él tenía su premio, sus chuches, su moneda y tal, logramos que de 30 veces diarias, yo llegué a contar hasta 40 casi diarias, o sea, unas 38 veces al día. O sea, era impresionante. Pues de ese volumen de cantidad logramos bajarlo a unas 12, 15 diarias en aquella época. Ahora ya son 3, 4 veces, que es lo normal cuando vas a comer, etcétera. O sea que es un cambio tremendo, ¿eh? Pero es un esfuerzo para él mucho y Mm. también para nosotros porque yo tuve que desaprender lo que sabía y aprender de nuevo, porque yo le decía cosas y lo ponía peor, porque yo no tenía ni idea. Me tuvieron que educar, entre comillas, Sí. enseñar cómo hablarle, porque yo le decía, pero no pienses eso. Y es lo peor que se le puede decir a una persona con TOC. Claro. Entonces le acentué mucho más y se volvía más agresivo. Y bueno, eso fue al Sí. principio, ahora ya está bastante bien. Claro, y también yo creo que la clave es un poco lo que tú has dicho, ¿no? Muchas veces desde el desconocimiento, pues decimos o hacemos cosas bueno, que tú seguramente lo harías con todo tu buen hacer y con todo tu buen Sí, corazón, porque obviamente eres mami. Lo que pasa es que tú no comprendías por qué eso no funcionaba, ¿no? De ahí la exacto. importancia que se dice siempre, ¿no? Sobre la concienciación de, bueno, de los problemas de salud mental un poco en general y más en concreto de esta problemática, ¿no? Que también, Sí, como han dicho antes por el chat, el papel de las familias es muy importante, muy, muy importante. No solo sí, en el sí, caso de tu peque, que es un menor, ¿no? Por así decirlo, bueno, todos sabemos que con los niños hay que estar más pendientes porque son más pequeños, hay sí, que enseñarlos, pero claro. también es verdad que el papel de la familia es muy importante también en una etapa más adulta, Ujú. porque, bueno, la persona ya de por sí siente un malestar por el motivo que sea, pues que la familia lo esté acompañando, le esté ayudando, ¿no? Le esté asesorando. Muchas veces lo que necesitamos simplemente es oye, yo estoy aquí. Sí, un Mm, escuchar, o sea, escucharle cómo se siente claro, en ese momento fue vital. sí, Aprender a sí, y a lo escuchar y que mejor, él claro, aprendiera a expresarse. sí, y era mira, pues a lo mejor no sé ayudarte, ¿vale? Porque no tengo las herramientas, por el motivo que sea, pues no sé qué hacer ahora, pero yo te Sí, acompaño, yo estoy contigo y oye, que podremos salir de aquí, pero claro, vamos a estar juntos, ¿no? Que eso también es muy importante y la verdad que casi siempre en terapia es lo que casi siempre te suelen demandar, ¿no? La parte más comprensiva por parte de la gente cercana, no solo a nivel familiar, sí. sino también de las personas cercanas. Sí, porque te puedo decir que yo hasta que no me dijeron lo que tenía,
Fue un par de meses, 3 más o menos, porque claro, yo le llevé, como te comenté primero, a la pediatra por el tema de la pérdida de peso, para que Claro, vieran un poquito si estaba bien y tal, y que me lo derivaba también, me lo derivara a salud mental, infanto-juvenil, porque para que vean un poco de qué va. Porque en ese momento, que todavía no estaba con tratamiento, yo después del diagnóstico, yo he leído, no que sea una experta ni mucho menos, pero me he puesto un poco las pilas con este tema, ¿no? Conozco un poquito más en detalle todo esto porque para conocer un poco el tema, yo sé que en los niños no deriva más bien en depresión, como puede ser, por ejemplo, o sea, la comorbilidad de la depresión, por ejemplo, que suele ocurrir con adultos, con los niños son trastornos de conducta. En el sí. caso de Marco fue un trastorno de conducta muy agresivo. ¿Por qué? Porque Mm. la frustración que tenía por dentro, que eso después, claro, lo fuimos canalizando y él lo fue explicando, pero en aquel momento él no sabía qué hacer, no sabía cómo explicarlo. Estamos hablando de un niño de 6 7 años. ¿Cómo te Sí, explica un niño, oye mamá, que es que pienso esto y hago esto por eso? No me lo sabía explicar realmente, ¿no? Hasta que ya más o menos pues lo fuimos viendo, explicando con dibujos y tal. Pero en ese momento, claro, ¿tú qué haces? Ni idea. Entonces la pediatra me dijo, yo te lo voy a derivar, porque claro, era muy agresivo. Entendamos la palabra agresivo en un niño de 6 años. sí. Pues en el momento que tenía esa frustración, tiraba todo lo que pillaba en su mano, estuche, te lo tiraba a la cabeza, pegaba golpes, con decirte que hasta levantaba y la cama como si fuera una pluma, o sea, levantaba la cama con el somier y todo así, ¡pa, pa! Y pegando voces de la frustración que tenía. En aquel Claro, momento tú decías, ¿qué le pasa? ¿Qué ocurre? Que cuando hablas con el pediatra, lamentablemente, salud pública, en cuanto a muchos especialistas, pero en cuanto a salud mental, necesitan una continuidad muy próxima, es decir, no cada 3 meses ni cada 2 meses. Y claro, mm, como no me llamaban, yo opté por llevarlo en privado. Lógicamente, me cuesta mi claro, dinero, pero en ese caso yo dije, lo tengo que llevar. Y claro, durante esos 2 o 3 meses que tardamos en llevarlo, que le diagnosticaron, que le empezaron a medicar, y ya empezamos un poco con esa terapia a nivel psiquiátrico y a nivel psicológico. ¿Tú qué haces en ese momento? Yo es que no sabía qué hacer, la verdad, fue tan frustrante. Yo sí. lloraba porque no sabía qué hacer. Yo ya no sabía qué decirle. Si le decía bonito, lo empeoraba. Si le decía feo, le ponía peor. Si no hablaba con él, ardía, bueno, los mil demonios, como se suele decir. Pero si intentaba hablar con él, era todavía peor. No sabía qué hacer. Mi Claro, hijo mayor, como te digo, se encerraba en la habitación y decía, es que mamá, si abro la puerta se está metiendo conmigo, pues me quedo encerradito y no me meto con él. O sea, era así. Es tan claro, frustrante no sí. llegar, como no lo entiendes, no sabes qué Mm. hacer. Ahora ya Exacto. que lo conozco, que lo sé, pues yo ya sé que cuando se levanta, como se suele decir con el pie izquierdo, durante un rato no se le puede hablar. Entonces, él Claro. ya se centra, concentra, y luego es un niño súper cariñoso, besos, abrazos. Ahora está, ayer fue el día del abrazo. Ayer salió del colegio dando abrazos a todo el mundo. Eso, cuando empezó, vamos, que nadie se puede Inmejorable. acercar a él. Sí. Claro, Bueno, pero mira, ahí muy bien por vuestra parte, ¿no? Sobre todo por la tuya, por saber identificar las necesidades de tu niño, de saber claro. escucharlo y de respetar su tiempo. Porque, oye, pues si mira, ¿para qué lo vamos a obligar a desde que bien temprano, por ejemplo, ¿no? Eso es. Esté súper contento y súper alegre cuando al final es contraproducente. Pues mira, o sea, muy bien en el sentido de lo estás respetando, lo estás escuchando y estás dándole lo que tu peque necesita. Que Claro. eso también, o sea, que muchas veces desde el desconocimiento, como tú bien dices, pues no Mm, sabes, no sabes. Entonces, claro. vosotros también como familia hicisteis un trabajazo increíble, o sea, no Ujú, solo el esfuerzo, por así decirlo, lo tuvo que hacer él, ¿no? Porque ese tipo de comportamientos no le generasen malestar, sino también vosotros a nivel de familia, pues tuvisteis ujú, que hacer un trabajazo también increíble para moldaros a esta nueva situación sobrevenida y ujú. bueno, y al fin y al cabo, porque queríais que la situación mejorase y volvieseis a tener ese vínculo de unión que había siempre, ¿no? Que eso Sí. no De es todas nada formas, te fácil, ¿eh? digo, fue a partir de que Marco se dio cuenta de lo que sentía. El psicólogo al que le llevé me recomendó un vídeo de un programa de televisión de Telemadrid en el que
personas que tenían TOC, que hablaban solo personas que tenían TOC, de diferentes tipos, ¿no? Distintas obsesiones, compulsiones y tal, hablaban de lo que sentían. En ese momento que estábamos encerrados, porque nos pilló justamente cuando estábamos todos encerrados, no había contacto con nadie, claro, le empeoró tantísimo todo, pues no se podía tener contacto, o sea, toda esa información él no la supo canalizar y por eso pasó esto. En el momento que él identificó y que él vio que había personas como él que tenían lo mismo, se sintió mejor, entiéndeme, no mejor todavía, pero sabía que no era un bicho raro, por decirlo así, ¿no? Que era lo que él se sentía. En ese momento sentía que nadie le entendía, que era el único que tenía eso. Con un niño de 7 años, que puede pensar el pobre, ¿no? Entonces, a raíz de ahí, pues ya él, por una parte, entendió que tenía esto y que esto había que ponerlo un poco, pues que él se conociera a sí mismo lo que estaba pasando y empezara poquito a poco a ir mejorando para que se encontrara bien. Entonces, a raíz de ahí, nosotros también pudimos ayudarle, porque si él no pone de su parte, por mucho que yo le ponga empeño, no hacemos nada. Entonces él ha sido un héroe, entre comillas, porque con tan solo 7 añitos, él empezó a comprender lo que tenía. Lo expresaba, decía, es que me pasa esto. Pues, por ejemplo, la ropa. Él no, a mí me ha dejado ropa con etiqueta porque él, las costuras de los calcetines, por ejemplo, tienen que estar perfectamente colocadas. Ahora no. Pero en aquella época a mí se me ha parado en mitad de un paso de peatones, literalmente se ha parado, se ha sentado en el suelo, los coches parados pitándole, y él se ha quitado la zapatilla y se ha puesto a colocar el calcetín porque la raya, la costura, se le había movido. Los coches pitando. ¿Tú qué haces ahí? Dije, no es normal. No ha querido entrar en el colegio porque llevaba un pantalón que la costura no era la que él, o sea, la costura le estaba molestando. Y era, esa costura le molestaba, yo no entro al colegio hasta que no me cambie. Y le obligaban, llorando, o sea, eso me ha pasado a mí varias veces. Y cuando tú ya dices, bueno, es que pues, vaya niño más caprichoso, ¿no? Es lo que dices, vaya niño más. Pero cuando ya sabes qué es lo que tiene y ves que hay más personas que tienen lo mismo, que me han contado, oye, con el tema de la comida, es que hay un TOC que yo no sabía, que es el TOC del ahogamiento. Sí, Marco me decía, es que me ahogo. Yo decía, pero Marco, ¿cómo te vas a ahogar con un yogur, hijo? No, es que, ¿cómo te sí. vas a ahogar con el arroz? Es que se me hace bola, me decía. Digo, pero ¿cómo que se te hace bola, por favor? Hasta que ya vi a otra persona que me contó que ella le pasaba, ya te estoy hablando de una persona de nuestra edad, que hay cosas que no las puede comer porque siente que de verdad se ahoga literalmente y lo pasa muy mal. Y yo dije, ahí me paré y me eché a llorar. Te lo Claro. digo. Dije, Sí, ¿cómo? Yo no sabía que esto le estaba pasando a él. Entonces, como lo entendí escuchando a otras personas que lo reconocieron, dijeron, mira, yo también tengo esto. Entonces dije, sí. ah, cuidado. Entonces, venga. Y a partir de ahí fue cuando la cosa fue encaminándose. Pero primero fue él el que puso de su parte, si no, imposible. Sí, yo creo que, o sea, que volvemos un poco, ¿no? A lo que te he comentado antes, a la importancia también de conocer, de Sí, poder tener sitios, o sea, porque Internet es un sitio muy grande donde te puedes encontrar de sí, todo, así que también hay que tener cuidado con lo que se busca, porque eso es sí, sí, complicado. Entonces, y sí. claro, lo importante es tener algún sitio, ¿no? Donde una persona se sienta a gusto, se sienta cómoda, donde pueda compartir lo que siente, que no se Claro, sienta discriminado un poco, ¿no? Por, oye, que te estoy contando esto que me está pasando. Claro, tú imagínate que tú podías haber reaccionado, ¿no? Con lo de tu hijo de me estoy ahogando. Pues tú, anda ya, qué tontería me estás contando, ¿cómo te vas a ahogar? es que Si eso tú fue lo que sabes le que dije al principio. Y Claro, lo ponía entonces, peor. Luego ya entendí evidente, que no claro, había que decirle eso. porque tú partías desde el desconocimiento, del yo no Esa, sé a qué me estoy enfrentando. O sea, vale, el toque es esto que yo estoy viendo. Y ahora de ujú, repente resulta que no, que hay cosas más nuevas que también lo son. Claro, pues tú sí, estás en ese proceso de aprendizaje, de adaptación y de cambio, donde toda la información es como muy abrumadora y ujú, claro, es normal, por un lado, que tú te comportes pues como siempre has sabido, porque es lo que hacemos las personas. Las personas nos comportamos como hemos aprendido, ¿no? Nuestra mochilita, para lo sí, bueno y para lo malo. Entonces, claro, ahora de repente resulta que como yo estoy tratando a mi hijo, que es lo que he hecho siempre, resulta que ahora no. ¿Y por qué no, no? O sea, y que ha cambiado, ¿no? O sea, que ha cambiado porque yo sigo haciendo lo mismo. De hecho, tú incluso podrías decir con el otro, con mi otro hijo, sigo haciendo lo mismo y no provoco ese tipo de reacción, ¿no? Entonces, eso es.
por eso es tan importante un poco el conocer, ¿no? El crear grupos de opinión, en ir a hacer divulgación y hacer Yo difusión un también fui al poco. psicólogo, ¿eh? O sea, yo iba, el psicólogo iba, o sea, mi hijo iba al psicólogo y después estaba yo sola y entonces me daba como esas pautas, ¿sabes? Entonces también lo he necesitado en ese sentido porque es que sin eso yo estaba perdida. Ya te digo que Normal. gracias a eso fue cuando fui entendiéndolo y luego pues que me recomendaba libros, los leía. A Sí. raíz de ahí Bueno, fue pues cuando en ese entendí, sentido, dije, se me ha abierto un mundo, que yo no sabía que esto sí. existía y a raíz de ahí fue cuando Pero que en sé. ese sentido muy, o sea, muy bien, ¿no? Porque eres como muy autodidacta, pero no sé si tú hubieses echado de menos que hubiese algún sitio o, no sé, alguna asociación como por ejemplo la que tú has creado, ¿vale? Pero entiendo que la has creado porque antes no había, pero no Eso sé es. si tú hubieses agradecido que en el momento en el que tú te encontraste con esa situación hubiese habido algún sitio o alguien al que tú acudir para poder Mm. informarte, ¿no? Para que te asesoren, Pues para que sí, te digan, oye, mira, un trastorno mental es esto. Y ahora, en tu pues sí. caso, que es con TOC, pues su particularidad, ¿no? Su hecho diferenciador es este y lo otro. Y aún así habrá cosas que también sean diferentes porque o sea, hay una cosa que tenemos que tener en cuenta que son las diferencias individuales, es decir, cada persona es diferente. Entonces tú puedes tener delante tuya dos personas con un diagnóstico de TOC y no parecerse en nada. Sí, es Comparten verdad. una etiqueta, Ujú. pero cada persona pues tiene sus características particulares y diferenciadoras que le hacen que sean distintas de otras, ¿no? Sí, Entonces, tú hubieses echado, o sea, a ti te hubiese gustado que hubieses podido recibir ese asesoramiento, sí, quizá, de hecho, lo que tú has comentado, la asociación precisamente la creé porque yo me vi en esa necesidad que no tenía. O sea, yo vi que mi hijo tenía, cuando te hablo mi hijo porque fue mi hijo, pero si es, yo qué sé, mi padre o yo misma, bueno, si hubiese sido yo misma, no sé ni cómo hubiese reaccionado, porque ya te digo, justamente hablando con mucha gente, ahora con la asociación, tengo mucho contacto con gente que somos cerca de 90 socios ya, la mayoría son personas que lo padecen, pero te puedo decir que la mayoría, su familia no lo sabe. O sí, sea, viven con el trastorno ellos, sí, porque lo han comentado, no le han entendido o le han tachado de cosas o han dicho, pero ¿qué dices, hombre? No está... O sea, y viven con esa frustración. Entonces, precisamente cuando yo empecé, yo vi, me dijeron, no, es que lo que tienes es esto. Yo dije, vale. O sea, el TOC, como todo el mundo, ahora está un poco más visible, pero hace 3 4 años, a raíz de la pandemia, digo, antes de la pandemia la gente conocía al TOC por lo que se ve en la tele, que normalmente es completamente distinto, es una visión un poco burlesca, vamos a decirlo así, porque lo ponen como el abrir y cerrar puertas constantemente o el tener todo milimétricamente colocado, pero realmente no conocen la parte que hay tras, ¿no? De eso. No se da esa visión. Y cuando tú te enfrentas, digo enfrenta, cuando tú estás con una persona que lo padece, te das cuenta realmente de lo que hay. O sea, yo tengo una manía, ya te lo he comentado muchas veces. Yo soy muy maniática con los cuadros. Yo no puedo ver un cuadro torcido. Y eso es real. O sea, no puedo. Pero que yo no pueda ver un cuadro torcido no significa que yo deje de hacer mis cosas para colocar ese cuadro hasta que no esté milimétricamente colocado, que es lo de que sí, pasa de una manía a un TOC, porque precisamente en el grupo que tenemos de WhatsApp, una de las cosas que han comentado es, me da, o sea, me da muchísima rabia que la gente frivolice con las manías, diciendo que es TOC, porque no es verdad. O sea, sí, una bueno, manía no es un TOC, a no ser esa, que, o sea, cuéntalo tú mejor, que eres, o sea, de la sí, manía a sí. la obsesión hay un puente enorme, pero la gente lo utiliza como, ah, pues es que yo me gusta mucho limpiar, tengo TOC. No, Sí, tú cuéntalo desde la perspectiva profesional, que es exactamente, pero yo me he dado cuenta a raíz de esto. sí, no sé si es verdad, incluso con otros tipos de trastornos también pasa, ¿no? De, uy, pues hoy estoy depresiva, por ejemplo. No, perdona, o Sí, sea, que tú estés pasando un mal momento no te hace tener un diagnóstico de, ¿no? Pues en el caso del TOC, que es como muy común, ¿no? De, ay, es que tengo este TOC. Yo es que si no, me duelen los ojos cuando veo algo así. Pues mira, a ver, la gran diferencia que hay es que una persona
que tenga un problema de salud mental, que sea un diagnóstico de, en este caso, obsesivo-compulsivo, es Ujú. que le cause malestar, al menos en varias facetas de su vida, tanto a nivel personal, laboral, no sé, como profesional. Es decir, una persona que tenga un TOC, un diagnóstico de TOC, y que sea de limpieza, esa persona no puede salir de su casa sin que haya terminado de limpiar como a él, como esa persona crea que tiene que hacerlo, ojo. Que no es que a Ujú. lo mejor tú llegas y dirás, pero esto está súper limpio. O sea, que te Ujú. falta limpiar las juntas con el cepillo de dientes. Pues no se lo digas porque lo hace, pero es Sí, sí, real. es Es verdad, es verdad. decir, estas personas le produce tal incapacidad el hecho de dejar de hacer eso que no pueden evitarlo. Y a la vez siente malestar. Es decir, es un círculo vicioso. Yo tengo que hacer esta compulsión para sentirme mejor, porque si no la hago me siento peor, pero si la hago también me siento mal. ¿Por qué? Pues porque he tardado muchísimo tiempo, porque yo había quedado y no llego. O sea, una de las cosas muy típicas de las personas con diagnóstico de trastorno obsesivo compulsivo es que suelen llegar tarde a los sitios. Y tú dices, ¿pero A por mí me ha qué? pasado. Si tienen que ser tan obsesivos, ¿no? Con el tiempo. Pues ese es el problema. Ese es el arma de doble filo. Son muy obsesivos, pero para los dos sentidos. Es decir, lo que tú dices a mí me ha pasado porque la ropa no era la que yo quería. O es que Exacto. he tardado en entender la lavadora 1 hora y media. Y tú, ¿pero cómo tarda en entender una lavadora 1 hora y media? Pues porque tiene sus manías, por así decirlo, es decir, su forma de hacer las cosas. Ujú. Entonces, eso es lo que le limita. Y si al final tienen que entrar a trabajar a X horas, pues es que casi nunca suelen llegar a su hora porque tienen tal nivel de obsesiones que le limitan y le incapacitan para llevar una vida pues normativa, ¿vale? Aunque lo Ujú. normativo sea Bueno, un la palabra poco. normal yo no la he quitado, ¿eh? Pero bueno, sí, más o menos, no Exacto, o entiendo sea, así. aunque la palabra normal a mí no me gusta Sí, utilizarla sí, a porque mí a veces tampoco, está pero mal. bueno, es entendible que se utilice aquí. Yo tenía un amigo que decía, la normalidad es un sitio lleno de gente muy rara, porque es la media de toda esa gente que está ahí, ¿no? Sí, Pero claro, sí, no, pero es verdad. A mí me ha pasado que hemos llegado muchas veces tarde al colegio, pues bueno, corriendo, hemos tenido que salir porque la ropa, porque la ropa, porque la ropa, porque la ropa. Y hasta que no tenía la ropa que él quería, no podíamos salir de casa. O sea, nos ha pasado muchas claro, veces. claro. Y luego también otra de las cosas que solemos banalizar mucho, ¿no? Como, o quitarle importancia, no es que el toque de la limpieza, el toque de no sé qué, de ordenar cosas, de tal. Normalmente estas personas, la mayoría de las obsesiones que suelen tener suele ser a nivel de pensamiento o de imágenes incluso, es decir, de Ujú, cosas que no se pueden ver, que no son ujú, tangibles, por así decirlo. ujú. Eso no quiere decir que su malestar no esté, claro que sí, está. Pero sí es verdad que normalmente solemos asociar esa frase de, ay, es que yo tengo TOC con cosas como con la limpieza, con el Ujú, orden, ujú. con lo que te dice los cuadros, ¿no? Pero realmente estas personas sufren mucho a nivel de pensamiento, ¿no? De obsesiones. Sí. Y sobre todo también relacionados con imágenes, incluso con impulsos, Ujú, con tener que hacer cosas. ¿Vale? ujú. Que es verdad que, bueno, que esto también se puede trasladar a otros trastornos, con lo que te he dicho antes, por ejemplo, con la depresión o con bipolaridad, ¿no? Que muchas veces la gente piensa, no, ¿y qué bipolar estoy hoy porque ayer estaba feliz y estoy triste? No, chica, la bipolaridad no es eso. ¿Vale? Sí. Es muchísimas más cosas y lo que menos tienes es eso. Entonces, también todo viene un poco de la falta de conocimiento, ¿no? De la que hablábamos antes Sí. también. Y de lo que tú dices, ¿no? Que yo también he tenido pacientes que no se lo querían contar a sus familiares por el miedo a qué van a pensar, Sí, la porque, vergüenza, el miedo, sí, sí. porque no sentían que iban a ser valorados y al final eso también te lleva un poco bueno, realmente, o sea, a mí me sorprendía porque era en plan, pero ¿cómo lo puedes esconder tanto? Porque esto no es yo estoy en mi trabajo, disimulo un poco y luego me voy a mi casa, no es que disimulas todo el rato, pero es cómo eres Es capaz que ni de. siquiera duermen muchos de ellos, ¿eh? No consiguen ni dormir por la cantidad de esos pensamientos que están todo el rato ahí, ¿no? Que son constantes todo el Eso tiempo. es, claro. Y todo viene un poco del estigma, ¿no? Al fin y al cabo, o sea, tener un trastorno mental o del tipo que sea, no es más que una etiqueta. Lo que pasa, que es lo que, o sea,
denominar a una cosa con algo, en este caso obsesivo compulsivo, no es sinónimo de algo despectivo, simplemente es una etiqueta. Las etiquetas nos sirven para denominar cosas, para saber por dónde tenemos que ir y para que la persona también se encuentre más tranquila por, vale, es esto y ahora qué hago, ¿no? Claro, Pero sí es verdad que se hace un mal uso de ese lenguaje y normalmente suele ser con lenguaje pues un poco... despectivo y de, Sí, sí, de rechazo, ¿no? Hay que mucha gente que causa reconocer malestar. que tienes un trastorno mental, pues te dicen, estás loco, ¿no? La palabra que no me gusta tampoco usarla, pero se utiliza Sí, mucho. Y la gente le eso da es. mucho miedo. A mí me ha pasado cuando hemos tenido encuentros en los que hemos estado varias personas, en el que la mayoría, como te digo, han tenido el TOC, se han sentido muy tranquilos porque ha sido un encuentro que no se ha publicado en ningún sitio, que solamente lo hemos hablado entre la gente, entre los socios, han ido los que han querido y han hablado los que han querido y han conectado los que han querido. Hay gente que al principio en el encuentro, que ha sido muy informal, tipo pues unos bocatas y tal, que ellos se encuentren tranquilos, ¿no? En un ambiente relajados, al aire libre y tal. Y cuando ellos han visto que hay más personas que lo tienen, oye, pues a mí qué me pasa. Y luego me hacía, de verdad, ellos mismos, entre ellos, se hacían bromas, ¿no? Eran como chistes. Y se lo tomaban como a risa, entre comillas, ¿eh? No, no es que haya sido así. Sí, Porque era como, pues yo hago esto, no, pero es que yo hago esto también, y ja, 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 y como que, no. Ellos mismos se lo tomaban como a risa porque estaban un poco mejor, ¿no? En ese momento estaban muy hablando unos con otros, ¿no? Y pues mira, a mí me pasa esto. Entonces yo ahí puse mis antenas y fui aprendiendo, he estado comentando con gente, me han estado contando también cuando ya están más relajados y se sienten a gusto, te cuentan, ¿no? Porque bueno, en mi caso Marco ha sido la estrella en estos grupos porque es el único niño que ha ido a estos claro, encuentros con TOC, sí, quiero decir, ¿no? Entonces, claro, él ha sido como la estrella porque era el niño. Entonces todo el mundo, ay, pues Marco, y él encantado de la vida porque, ay, mira, todo el mundo me pregunta y tal. Y como se sentía tan comprendido, porque tú se lo cuentas él se lo ha contado a sus compañeros de colegio, y bueno, tú sabes, hay niños que bien, y hay niños como si no tuviera nada, da igual, bueno, pues muy bien, me lo has contado, pues ya está, vamos a hacer otra cosa, no es perfecto. Pero en este caso él lo que sentía se ha visto muy identificado. Entonces cuando estás en esos sitios y tú ves que estas personas se han hecho muy amigos porque comparten en este caso eso, que es lo que comparten, pero se sienten tan a gusto de que puedan hablar con una persona sin necesidad de esconderse, porque, oye, yo tengo, pasa esto, pues yo reviso no sé cuántas veces el ordenador para ver si elimino un archivo correctamente, porque es que tengo que mirar si es que si lo elimino a ver si pasa algo, y se tira a lo mejor 50 minutos pensando que tiene que borrar un archivo y no sabe si lo va a borrar, porque si lo borra, exacto. ¿sabe? Entonces, y ves que otra persona hace algo similar en otro aspecto, pues ellos dicen, ay, oye, pues entonces puedo hablar con esta persona tranquilamente, pues oye, ¿qué he hecho en mi vida o qué ha pasado, o si me ha pasado algo? Se sienten como muy relajados. Pero en el día a Sí, día, decir, yo tengo un trastorno mental. A mí me ha costado muchísimo, gente, ponerse aquí en directo. No he encontrado prácticamente a una chica, Violeta, que es una Instagramer sí, de Madrid, que es la única que habla, no es la única, hay más personas, pero con la que yo he hablado, he intentado que hablen, tanto en prensa cuando me han llamado, en radio, nadie quiere hablar. Yo mm, doy mi experiencia como familiar, pero yo no puedo dar mi experiencia con mis sentimientos como afectada porque no lo soy. Y me encantaría que alguien dijera, yo lo soy, vamos a hablar, porque cuando yo me pasó esto, por eso creé la asociación, porque no había información, o sea, había, pero no estaba como muy, ¿no? Y sí, uno de los objetivos de la asociación es la difusión, porque quiero que la gente conozca que tener un trastorno mental es como tener otro tipo de enfermedad, otro tipo de situación física, de situación, o sea, que no pasa nada con el sí, tratamiento adecuado, con la terapia adecuada. Se lleva una vida, como tú has dicho, normalizada. Hay gente que a lo mejor no, porque pasan problemas, no tienen muy cronificado y es complicado, mm, eh, pero que no les dé esa vergüenza, no tengan ese temor a decir, oye, yo lo tengo. Porque si tú conoces lo que es el TOC, yo desde fuera, a lo mejor tú sabes que a esa persona no le puedes tocar, como le pasaba a mi hijo. Y a mi hijo le han tocado
porque pensaban que no le pasaba nada, y se ha quedado una semana entera sin querer salir al recreo, porque le han agarrado el brazo. Sin Sí, intención, ¿eh? Sin intención, pero sí, le sí, han sí, agarrado el sí. brazo y este gesto, pues él estuvo una semana que no quería salir al recreo. Claro, Literal, normal. prefiero quedarme en clase, sentado en la mesa solo, antes de eh, eh, ponerme en el recreo de que me pueda tocar algún niño. Sí, sí. Es que es la Entonces, esa es importancia una de un las poco labores de la también, asociación, la difusión para claro. que la gente sepa que, oye, mira, pasa esto, no pasa nada, oye, pues ya está. Sí. Claro, y la importancia también un poco, ¿no? De crear vínculos de unión más allá de lo que es el entorno familiar, ¿no? Porque en tu Eso es. caso, pues necesitabas un poco también que el cole estuviese también pendiente de esta situación. Más que Claro. nada, pues para evitar también, pues más malestar, porque oye, pues esa semana que tu niño se quedó sin salir al recreo, pues a lo mejor No, se lo no se podíamos... quedó. A ver, le obligaron, entiéndeme, le obligaron a salir y él se quedó sentado en un rincón mirando para la tele, para el muro de la pared, sin querer hablar con nadie. O sea, esa frustración que durante una semana, porque un compañero le agarró el brazo, se le podía haber tal vez evitado. Claro, a eso me O que refiero, a cuando que le si... dijeron que tienes que tocar la pelota en educación física y él dijo que la pelota no la tocaba porque la habían tocado otros niños, le castigaron. Claro, claro, Sin pues ahí la intención. importancia Pero de la comprensión. la Sí, frustración que sintió él por eso, por decir, pero ¿por qué me castigan por algo que es que yo no quiero hacer? sí. Claro, y ahí la Complicado. importancia, lo que tú dices, ¿no? De la comprensión, de conocer, de Eso empatizar es. también un poco con el resto, o sea, que, a ver, que no todos somos iguales. Entonces también es importante tener en cuenta las necesidades de los demás y Sí, amoldarnos a esas necesidades, ¿no? Que es un poco, yo creo que lo que ahí le faltaba a tu peque, ¿no? Que era que, sí, oye, que es que, o sea, no es no verlo como un problema, sino verlo como, bueno, pues esto con este chico es así. Ya. Eso no sí, quiere luego ya decir ni que sí que es sea cierto que, raro, ni que sea diferente, ni que sea claro, nada. Quiere decir que es así. Entonces, el pues es colegio verdad que luego yo le expliqué un poquito, ¿no? Les puse en antecedente a la profesora y tal, y luego ya todo el mundo lo entendió y súper bien ahora, ¿eh? O sea, genial. Pero en qué aquel bien. momento, claro, es que tampoco lo sabían ellos, ¿sabes? Que No, era y que muy siempre se difícil. ve, muchas veces tratamos las cosas en general en nuestra vida, las personas solemos hacerlo, Sí, solemos ver las cosas que son diferentes como si fueran amenazantes, ¿no? claro, No. Mira, a mí me ha pasado muchas veces bueno, que yo he trabajado con personas con trastorno mental grave. ¿Y qué sí. pasaba? Que cuando tenías que hacer una inserción laboral, las empresas te decían que no. Y tú Normal. decías, pero vamos a ver, pero Normal, ¿no? ¿Pero por qué? Porque tiene un trastorno mental. claro, y tú decías, pero o sea, que no te voy a plantar allí un dinosaurio. O sea, y te la va a liar y te va a destrozar todo. Tú vas a conocer a una persona normal, como cualquier otra persona que te puedes cruzar por la calle, Sí, con su forma de ser, como cualquier persona que te cruza por la calle, pero es que cuentas con el beneficio de que yo te voy a estar ayudando para con esa persona, tanto a ella, por si necesita algo más en concreto, como a ti, como empresa, vas a tener esta, no sé, una parte positiva, sinceramente, o sea, vas a tener un acompañamiento. sí. Entonces, no, no. Yo cuando tenía alumnos de práctica, nunca decía quién era paciente y quién no lo era. ¿Para qué? Porque hay veces que vamos con ideas preconcebidas a los sitios. Entonces, Claro, ¿qué? Que vas a llegar a ese sitio y es como, ay, ¿qué me voy a encontrar? Pues mira, te vas a encontrar a personas ya con está. sus peculiaridades como todo el mundo ya está. Entonces, cuando las conocían y tú les dices, ¿quién tiene un trastorno? Claro, bien que te decía, pues que es que no lo sé, pues muy bien. Pues, o sea, Ese es el objetivo, ese es el, claro. ese es el objetivo, que tú los Muy veas bien. como lo que son personas, no los veas como es que como tiene un Claro. diagnóstico me va a hacer algo malo. No, o sea, hacen más malo las personas que no tienen un diagnóstico de salud mental que las personas que sí que lo tienen. Lo que pasa que es verdad que se da muy mala publicidad y etcétera, etcétera. Pero bueno, Sí, poco a sobre poco. todo el cine, la televisión ha tratado este tipo de trastornos, la verdad que, vamos a decir mal, que ha causado eso, el rechazo, ¿no? Previo de tipo, esta persona tiene, ya no te hablo de todo, yo que sé, esquizofrenia, por ejemplo. ¡Ah! Quita, no te me acerques, ¿no? O sea, yo, cuanto más lejos, mejor. Que Y me va a luego te hacer das daño. cuenta de que son como cualquier otro. Claro que hay personas que si no se tratan, evidentemente acentúan ese trastorno, ¿no? Entonces,
Pues un poquito es eso, la difusión, Yo el como... decir, oye, hay que ponerse esto en práctica porque hay personas que lo llevan muy mal a lo largo de su vida y es muy complicado porque lo tienen muy encima, ¿no? Es decir, que no todo el mundo es milagro santo, das un botón y se acabó. No. Hay personas que se tiran toda su vida en tratamiento porque no pueden gestionarlo de la forma que sea o no consiguen o pasan zonas muy complicadas, o sea, como unos baches, no suben y es complicado. Pero luego hay mucha Mucho. gente que lo consigue, que lo lleva bien, y lleva una vida, pues eso, tiene su trabajo, sus estudios. Porque Marco, por ejemplo, al principio de todo, para hacer un ejercicio que a lo mejor una gran mayoría de sus compañeros en 10 minutos lo tenía hecho, él tardaba una hora, porque tenía que Sí. borrar la E porque la E no le quedaba como él quería. Entonces tenía que estar perfecto, me ha roto, rompía la hoja de tanto borrar. Luego, claro, como había escrito varias veces encima, ya le quedaba la marca, pues ya no había narices de escribir, había que pegarle un papel otra vez, o sea, así muchas veces. O sea, yo Sí. le terminaba por escribir yo los enunciados para que fuera mucho más rápido. Eh, Mm. Durante los Claro, al primeros meses yo final, prácticamente no trabajaba, o sea, yo tengo un negocio y era horas y horas, tenía que parar, ponerme con él, explicarle lo que le habían enseñado porque él estaba en sus pensamientos, no se había enterado que le habían explicado, con lo cual no podía hacer los deberes. O sea, es así un círculo, como tú dices, vicioso en todo. Y cuando tú claro. ya te tratas, ya más o menos sabes lo que tienes que hacer, eres consciente de que te está viniendo el pensamiento y dices, bueno, lo voy a dejar que pase, ¿no? Eso ayuda Así. mucho también a otro tipo de co-terapias, como el Sí. mindfulness y tal. Yo lo he hecho y a mí me ha sentado también muy bien porque me ha ayudado a centrarme y a focalizar, porque es complicado. Sí, a ver, y toda la ayuda que uno reciba es poca, por así decirlo. O sea, que Sí, toda la ayuda es bienvenida, ¿no? sí, Sí, y sí. además también nos dice Andrés por el chat, ¿no? Que hay mucho desconocimiento y mucho miedo real, o sea, es real, pero todo viene de lo que tú has dicho, Andrés, del desconocimiento. Porque realmente, o sea, muchas veces nos creamos una idea preconcebida de las cosas en general en la vida De la mala y publicidad luego que se me ha dado en televisión, ¿eh? Sobre todo. sí, 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 también. Y luego realmente las cosas no son tal y como, ¿no? Uno, nos la creemos en base a lo que hemos vivido y otra en base a también a, bueno, pues toda esa mochilita, la peli, ¿no? Las películas, el Claro. cine, las radios, a todo. Porque, ¿qué sale en la tele? Pues una persona, no es una persona con Con esquizofrenia. X ha hecho no sé qué, ¿no? Así Nos ha que pasado. la importancia del lenguaje a mí también me gusta mucho recalcarlo, porque es que soy esquizofrénico. No, perdona, no. O sea, tú eres muchas cosas en tu vida, pero tienes un diagnóstico de. Pero ese diagnóstico solo es una parte de todas las cosas que tú eres. Es como el que tiene diabetes, ¿no? Pues Sí, sí, o igual. sea, tú me O dices que hipertensión, yo incluso qué sé, por decir algo, ¿no? lo que sea, En tu que esas vida personas se dicen, tiene que enfocar en eso. Sí, exacto, evidentemente tienes que cuidarte un poquito más, pero puedes hacer otras cosas. Entonces, pues esto es lo mismo. exacto. Muy Sí, sí, bien. Sí, sí, completamente de acuerdo. sí, sí, que o sea, Completamente de el acuerdo. lenguaje es muy importante, porque no es que mi hijo es un obsesivo, no, no, no. Tu hijo tiene un diagnóstico de, y luego es más cosas, ¿no? Claro. Porque también lo mismo le gusta fútbol, lo mismo le gusta, yo qué sé, patinar, pues entonces también es patinador, es decir, eres muchas cosas de toda la parte que Mm. forma tu vida, ¿no? Entonces, Sí. es complicado. A Marco Pero le vino sí, muy bien, por ejemplo, él hacía natación antes bueno, con la pandemia, pero se tuvo que parar, bueno, ya sabemos todo el mundo que para todo. El decir, voy a volver otra vez a las actividades, para él entrar en un vestuario que tú sabes que cuando entras tienes que entrar en un vestuario, cambiarte, ponerte el bañador, que habían pasado pisado descalzos muchas personas. Para él eso fue, o sea, él no quería, era muy traumático, pero el psicólogo me dijo, mira, pues una de las cosas que le puede venir bien para que él empiece a acercarse a los niños y tal, socialice, son las artes marciales. Hay un club aquí en Cáceres que él hace sambo, que es un arte marcial rusa que yo no sabía ni que existía, que ese club, que se llama Running Fight Club, ha tenido otros niños, no con pero con otro tipo de diversidad, ¿no? Con otro tipo de trastorno y tal, y son muy cariñosos, los llevan muy bien, y yo hablé con Javi, que es un amor, y le dijo, tráelo para acá.
y al principio, bueno, pues estaba un poquito así, ¿no? Y tal. Oye, que lleva 3 años y está encantado, o sea, se agarra, hace combate, al principio no tenía ni ideas, porque él, la época esa que le pilló, no me acuerdo cómo se llama, si tú lo sabes, que se hacía heridas, tipo el tipo manía no es, no, eso es lo del pelo. ¿Perdón? Las autolesivas. Que se hacía heridas, pero tiene un nombre exacto. Pero bueno, era heridas desde aquí, desde la cabeza hasta los dedos de los pies. O sea, estaba completamente llena de postillas. Entonces, claro, iba a los campeonatos, todos los niños le miraban porque se tenían que poner en calzonas y él tenía las piernas completamente llenas de postillones así. Él de los nervios que le pasaba, porque todos los niños le miraban, se rascaba, se hacía sangre, tenía que ir a los del día estos o los de Lara que estaban allí, de estos que están voluntarios, iba lleno de tiritas por todo el cuerpo. Entonces realmente fue muy frustrante al principio porque empezaba así, ya claro, se arrancaba la postilla de aquí, le entraban los nervios, se rascaba aquí, le pintaba, entonces era las manos llenas de sangre, o sea, todo, y fue muy frustrante al principio, pero luego ya él ya fue mejorando y ya los campeonatos, eso, bueno, que son tipo exhibiciones, pues ha ganado combate, se lo ha pasado súper bien, o sea que ha sido todo el trabajo suyo de socializar, de tener actividades que trabaje con personas que tengan cualquier niño, quiero decir, que no sean solo para él. Pero luego, claro, el trabajo posterior, pues eso, ejercicios de relajación que hemos hecho, leer un libro que le recomendaron para niños, tipo cuentos, y luego, pues lo que aprendí yo personalmente, ¿no? Y decía, pues, Víctor dijo, que es mi hijo mayor, mamá, es que está diciendo esto y es no es verdad. Sí, ya lo sé, hijo. Y ya lo sabemos, pero es que en ese momento él lo ve así, entonces es un absurdo enfrentarte a él porque lo vas a poner peor. Entonces, bueno, guiar un poco, ¿no? Yo seré ahí un poco el puente y ahora ya, bueno, ya te digo que está súper bien. Ahora le da mucho por mirar los pelos en los platos y la comida. Es lo único que tiene así todavía un poquito tal, pero por lo demás es que está estupendo. Sí, Muy bien el tratamiento de medicación y la terapia sobre todo, lo que pasa. Qué bien. Vamos, yo creo que de todas las cosas de las que hemos ido hablando, creo que podemos resumir que el trabajo personal, ¿no? De lo que esa persona con ese diagnóstico haga, Sí. también el acompañamiento familiar es súper importante, o sea, súper importante, porque los niños, como tú bien has dicho antes, él no sabía comunicar qué tenía y por eso se entiende que lo que tiene es un trastorno de la conducta disruptiva, ¿no? Pero, claro, los niños cuando se empiezan a comportar de forma diferente, nos están diciendo que algo está pasando, ¿sabes? Porque ellos no saben expresar, no saben razonar como un adulto, evidentemente. No tienen esas herramientas que nosotros tenemos del paso del tiempo para gestionar eso. Y eso es lo que aprendí con él y mira, ahora lo lleva muy bien, la verdad. Exacto. O sea, ellos hacen lo que saben. Igual que hacemos todos, ¿eh? O sea, así. No, pero también a nivel adulto, o sea, una mujer, marido, hermano, padre, madre, si conocen este trastorno y esa persona primero lo cuenta y tiene la suficiente seguridad para decir, mira, yo lo tengo porque mi familia me va a apoyar, es muy importante. A mí me han llamado personas que me han dicho, mira, es que yo no puedo, o sea, yo no quiero estar con mi familia, porque mi familia no me entiende. Normal, sí, normal. Porque se lo he comentado y me han dicho que vete a país, que no tienes nada, que no sé qué, y me he sentido tan mal que entonces prefiero no estar con ellos y me quiero ir y no sé qué. O sea, es tan frustrante para esa persona que por eso es una de las cosas que uno de los objetivos que me he marcado personalmente yo, pero bueno, la asociación, pero bueno, que prácticamente la llevo yo, el difundir. O sea, el difundir, que la gente lo conozca, que sepan que no pasa nada, que lo principal es el apoyo, que se sientan escuchados. Y es que simplemente con que les escuches, aunque no puedas hacer nada, les escuches, ellos ya se sienten que estás ahí, ¿no? El presente. Y por eso cuando hablé contigo al centro y tú me ofreciste tu ayuda, de verdad que yo te lo agradezco públicamente, me quedé alucinada porque una de las cosas es esa, el contar con gente como tú, profesionales, porque yo lo puedo decir, pero yo no soy profesional. Entonces, lo que sé es lo que me ha tocado vivir y lo que he aprendido. Pero tú que has tratado con gente, que tienes gente en consulta, que eres especializada, quiero decir que has estudiado, pues que tú hables de manera profesional, mira, esto hay, esto no hay, tal, y qué pautas, porque a mí me lo preguntan y yo qué sé qué les digo. Yo puedo decir lo que me ha servido con él, pero que no es lo mismo para otra persona, ¿no? Claro, sí, no, sí, muy bien. Y, o sea, a raíz también un poco de, o sea, nosotros desde aquí, desde Sindeo, vimos un poco la necesidad, ¿no? Lo que tú demandabas. Y bueno, yo creo que
que hemos podido establecer un buen vínculo para saber, bueno, qué da cada uno, ¿no? Y al final, Exacto. que al fin y al cabo eso también es lo importante, ¿no? El tú me das y yo te doy. Sí, sí, Entonces, completamente. nosotros sinceramente estamos muy encantados de poder colaborar contigo, de te podemos contar un poco si quieres, cuéntalo tú, qué tipo de actividades tenemos pensados hacer, bueno, que están muy relacionadas con lo que acabamos de decir, pero bueno, Sí. cuéntame. Bueno, pues una de las cosas que es un proyecto que hablamos además las dos y las dos enseguida hicimos, sí, estamos de acuerdo. De esto que cuando te encuentras con alguien y les pones tus cosas y la otra persona piensa lo mismo, me encantó. A raíz de esto de que yo soy familia, soy madre, concretamente de un niño pequeño, yo quiero, mi deseo para este año, por decirlo así, como se lo he pedido a los Reyes y tú has estado completamente de acuerdo, es crear una escuela de padres para el cuidado de la salud mental. Es decir, salud mental, lógicamente, se va a tratar el trastorno obsesivo compulsivo, pero no nos vamos a quedar ahí. O sea, el objetivo que yo Sí. creo principal es la escuela de padres para el cuidado de la salud mental. En la escuela de padres, no solamente a padres, a alumnos, a profesores, que creo que es muy importante que primero el conocimiento, segundo las herramientas, tercero las prácticas, o sea, que vean de primera mano lo que se puede hacer cuando te encuentras con un niño que tenga, que yo sé que los trastornos mentales no se suelen diagnosticar en la infancia, sino más bien ya de cara a la adolescencia para arriba, ¿no? Pero Mira, cuando nos encontramos... esa ha sido una de las preguntas que nos han planteado. Ya si quieres las Sí, vamos resolviendo a medida que vamos vale, hablando. ok, Una de las sí, preguntas que sí que nos han planteado es que si se diagnostica solo o sea, que si de niño se puede ser diagnosticado o no de TOC. Y precisamente es uno de los pocos trastornos mentales graves, por así decirlo, porque hay diferentes categorías, pero bueno, ahora mismo no son importantes, sino cuando hablamos de trastornos mentales de sí, adultos, por así decirlo, el TOC es el único que sí que se diagnostica desde la infancia, ¿vale? Que puede ser diagnosticado desde que son pequeñitos, ¿vale? Porque además los niños suelen dar la cara, es decir, como tú bien has contado, se suelen comportar muy diferente, hacen cosas que tú dices, pero ¿qué está pasando? O sea, si mi hijo es un niño normal, ahora tengo un Gremlin, por así decirlo, ¿no? O sea, sí, mal dicho. Entonces, sí, claro, pues el TOC precisamente es uno de los poquitos, de los pocos prácticamente, que sí que se suelen diagnosticar desde la infancia. Entonces, sí, yo creo que es muy importante esa labor, ¿no? De difundir, de contar, sí, de decirle al mundo, oye, esto está aquí, ¿no? claro, Aparte de ponerle nombre a las cosas, que es muy importante sí, ponerle nombre a las cosas, pero también es muy importante concienciar a las personas de los problemas de salud mental. O sea, el soy como tú, ¿no? O sea, tú eres un bicho raro, yo soy un bicho raro, pero, o sea, somos iguales y da igual un poco la etiqueta que tengamos asignada, por así decirlo. claro. Es que creo que lo importante es que la gente conozcamos, porque yo, ya te digo, cuando me dijeron, tiene trastorno obsesivo compulsivo, digo, pero es que no abre ni cierra las puertas. No. Él no está así. Pa, 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 pa. Él se lava mucho las manos, vale, que te limpieza, sí yo lo sé, pero por ejemplo, él no limpia, ¿no? Él era consigo mismo. Claro, Exacto. te dicen eso y tú dices, "Oye, pero es que luego hay otro y sabes que hay otras cosas y tal, y claro, ya te metes un poco de lleno y dices, ostras, pero es que es verdad que tiene esto, yo no lo sabía. Y la labor creo que lo más importante cuando te hablan de trastorno de espectro autista, te hablan de esquizofrenia, te hablan de tal, todo el mundo así como por encima sabemos de qué puede ser, pero claro, hasta que tú no te toca a ti la lotería, como yo digo, pues no te enteras realmente, ¿no? Y yo no sabía que esto existía, o sea, que era así realmente. Entonces, la principal es eso, la labor de difundir. Escuela de padres creo que es muy importante que los padres, ya sea a través de las propias AMPAs, a través de los propios colegios, los profesores sobre todo también, porque pasan muchas horas con esos niños y que sepan que si un niño o una niña hace tal acto, no significa que lo vaya a tener, pero que es una señal de alerta, ¿no? Igual que hablamos, por ejemplo, de los trastornos de alimentación, que cuando ven que una persona no come o no toma la merienda o tal, pues que estén un poco alerta. Pues la salud mental abarca tantísimas cosas que creo que es importante pues dar orientaciones del cuidado, sobre todo la autoestima, porque estas personas suelen tener una baja autoestima porque se sienten mal, pero
a nivel de cualquier trastorno mental, ¿no? Por lo general. Entonces, creo que es un proyecto súper bonito que creo o sea, que yo me entusiasmé cuando lo hablamos, las dos estábamos de acuerdo, y encima tú te ofreces a ir también a los colegios para dar esa vista profesional, esa visión profesional. Y yo dije, ostras, es que esto no lo puedo escapar. Y esa es una de las cosas que más me gustan, aparte de los talleres que se van a hacer para los socios de la asociación, ya enfocados más al top, a su cuidado, a su conocimiento. El grupo de ayuda mutua, que también vamos a hacer un grupo de ayuda mutua para afectados también de los socios de la asociación, pero luego va a ser otro de familiares, de gente que tengamos familiares, como yo, por ejemplo, que trastorno mental, no solamente el TOC, a lo mejor no somos tantos, pero creo que es muy importante el que nos escuchemos entre nosotros, nos entendamos. Hace poquito hablaba con una madre que tiene un niño con TDAH, que también es otro trastorno, ¿no? De ahí, y aunque yo tenía a mi hijo con TOC y ella su hijo con TDAH, había muchas cosas en común. Nos sentíamos igual. Entonces, pues, y nos entendíamos, nos conectamos. Pero creo que eso, y que tú además nos vas a ceder la sala que tienes ahí, que es súper bonita, a mí me encanta cuando la conocí, para hacer esos talleres, para que estemos ahí bien, que nos sentamos a gusto, que tú vas a estar ahí también para esa visión profesional, si te preguntan algo que yo no tengo ni idea, pues yo encantada. Y luego los talleres que vosotros vais a hacer también, o sea que yo estoy muy contenta. Sí, que tenemos ahí pensado un montón de actividades y de cosas. Yo cada vez que pienso digo, voy a hacer esto, se voy a hablar con Pilar, o sea, esto va a ser aquí, ya verás, una feria de todo. Sí. Y acabamos de empezar solo, ¿no? Sí, sí. Sí, o sea, que genial, qué bien. Que lo importante es iniciar en algún momento y poco más, sí. Mira, Andrés, dice, tenemos un grupo de familias y se nota mucho poder abordar estas situaciones ya que para ellos es importante. Sí. Pues sí. Sí, es lo que hemos venido diciendo todo el rato, creo que la familia es súper importante. O sea, toda persona que sufra un problema, ya a nivel general, o sea, toda persona que sufra un problema necesita una red de apoyo y obviamente a quien primero va a mirar va a ser a la familia, porque es a quien tiene más cercana, ¿no? Claro. Entonces también la buscará con los amigos, la buscará en otros círculos en los que esa persona asista, pero sí es verdad que lo primero es la familia. Entonces es súper importante. Y yo creo que con estas pequeñas actividades que hagamos, ¿no? Que poquito a poco se pueden conseguir muchas cosas, entonces yo creo que la concienciación es súper importante, porque si las personas, si el mundo entero comprendiese que una persona con X etiqueta, ¿vale? Es una persona normal, no hay que tenerle miedo, no hay que asignarle cosas que no son, ¿no? Pues es violenta, o seguro que tiene alucinaciones y se piensan cosas. A clavar un cuchillo, yo qué sé. Eso en las películas se ve, ¿eh? Sí, por eso, que hacen, o sea, por una parte están bien, o sea, por una parte todos esos medios de comunicación están bien porque dan visibilidad, ¿no? Pero por otra parte, obviamente, hay veces que la visibilidad que hacen, la mayoría de las veces suele ser muy perjudicial y muy negativa. Por eso también eso, queremos llegar un poquito también a los medios, yo ya estoy empezando, pero quiero eso, que la gente sepa que es normal y que no pasa nada, vamos. Exacto, así que lo tratemos como, oye, pues como otra cosa más del día a día y que bueno, y que poquito a poco vaya calando en la sociedad, ¿no? Vayamos eliminando un poquito más ese estigma que... Ahora además, con la pandemia, como que le han dado un poco más de importancia, ¿no? A la salud mental, con lo cual vamos a dar ese filón que hay ya público por ahí. Ya hay famosos que han dicho que tienen algún tipo de trastorno, que no pasa nada por ir al psicólogo. Que luego la gente es como que, oye, que voy al psicólogo, me lo voy a esconder, que nadie lo sepa. No pasa nada, chica, por ir al psicólogo ni al psiquiatra. O sea, yo he ido cuando mi hijo y me he sentido súper bien. Que es que parece que nos da miedo. Pues chica, cuando vas al ginecólogo también te tiene que dar miedo decirlo. A ver si se van a enterar que ha ido al ginecólogo, yo qué sé, o al traumatólogo, o al urólogo, yo qué sé. Es que es otro médico más, o sea, es otro profesional más, no pasa absolutamente nada. Pero todos esos pensamientos forman también un parte de prejuicios, ¿no? De que nos pensamos,
A ver, los psicólogos no comemos a nadie, somos personas normales y corrientes como cualquier otra que hemos estudiado una carrera en concreto, fin. Conocemos herramientas, conocemos terapia, conocemos técnicas para poder ayudar a otras personas, ya está. Pero los psicólogos también nos enfermamos, o sea, también vamos al También psicólogo. vas al psicólogo, claro, sí, sí. Sí, totalmente, es decir, esto es como si tú le pides a un médico que no se resfríe, perdona. O sea, o a un médico que no tenga problemas de salud. Oye, por haber estudiado una carrera, no te inhibe, no tienes la inmunidad para no desarrollar nada relacionado con esa Sí, carrera. sí, es Entonces, verdad, es verdad. nosotros igual. Es decir, somos personas normales y corrientes a las que le pasan cosas y que por mucho que conozcamos herramientas para tratar a otras personas, muchas veces para con nosotros mismos, pues nos cuesta trabajo. Y por ese motivo necesitamos pedir ayuda cuando sí, cuando se requiere, ¿no? O sea, que no pasa nada. Es decir, hay gente que Claro. dice, uy, mi psicólogo va al psicólogo, entonces yo se no voy. ¿Por qué? O sea, también está pasando por un mal momento y está poniendo solución a su vida, con lo cual, pues algo de, no sé, de valorar, ¿no? Y de decir, ole porque buscas ayuda. Pues Y que igual. también la gente de eso que tú dices, es que necesito ayuda, ¿no? Cuando ya no es físico, sino que es algo que te pasa, que te sientes muy frustrado, muy mal y tal. Y es que luego encima hay gente que dice, no, ¿para qué vaya al psicólogo? Si eso no te pasa nada tú solo. Es que encima los pones peor. Quiero decir, hay que, tú te rompes un pie y no se te ocurre ir al otorrino. O sea, tú vas al traumatólogo, ¿no? O Pues si quedarte en casa. tienes esa, o te quedas en tu casa esperando que el pie se cure solo, que puede ser, pero que tienes más probabilidades que un traumatólogo te lo cure, ¿no? Si te pone la escayola o te opera, lo que sea. Pues, Exacto. pues es lo mismo, si la cabecita, como yo digo, que es la grandísima desconocida en medicina, porque es la que todavía queda muchísimo por descubrir. Hay ya gente que se ha especializado, como tú, que eres una psicóloga, u otros muchísimos profesionales. eh, si no te encuentras bien, pues ve. Entonces, cuando hablamos ya de un trastorno, cuando algo que está un poquillo así decaído y tal, pues a lo mejor un deporte, yo qué sé, te pones bien, pero cuando ya es algo tan serio como lo que le pasaba, por ejemplo, a mi hijo, ¿cómo se me va a ocurrir a mí llevarlo? Yo, claro, primero lo llevé a la pediatra, porque yo no sabía qué hacer. Luego ya, mira, que tiene esto, me lo voy a derivar a salud mental. Claro, cuando ya salud mental lo quiso atender, habían pasado 6 meses. La primera vez que lo vieron. 5 meses y pico. Marco ya llevaba 3 meses tratado. Por particular, claro, que me costó mi dinero, Sí, psiquiatra, psicólogo, medicación y todo. yo creo que Pero es que el cambio que había pegado en esos 3 meses no estaba del todo, pero había pegado un gran salto. Pero porque, claro, pues, es que si no le llevo, ¿qué hago? ¿Espero 4 meses en casa? no. No, además, mira, en el caso de los niños, la terapia suele ser mucho más lenta. Porque un Sí, adulto, por mucho que un adulto lo tenga claro, no mucho, pero lo tenga un poco, el adulto sí es verdad que se hace más responsable, ¿no? De, pues venga, me ya. han dicho que haga tal. Y aunque el adulto se resista a cambiar y a modificar cosas de su vida, al final, pues como que acaba cediendo. Pero con un niño los cambios son mucho más lentos, mucho más despacio. Ellos, claro, un niño no entiende por qué tiene que ir a terapia. O sea, es decir, a mí me traen aquí, me dicen que haga cosas, yo las hago, pero es en plan, No sé por qué. Sí, claro, o sea, ¿y qué? Y ahora yo esto lo tengo que hacer en mi casa, ¿pero para qué? O sea, claro, no entienden la complejidad que un proceso terapéutico tiene y a lo mejor tampoco la tienen que entender por la edad en la que ellos están. Son pequeñitos, no tienen por qué entender tanto quizás, ¿no? Pero bueno, claro. ahí también la labor del psicólogo para que comprenda, aunque sea un poquito, esa importancia. Entonces, en el caso de los niños, la terapia es mucho más lenta que la de un adulto. Y aún así, en un adulto, la terapia es lenta. Porque o sea, también es verdad que vivimos en una sociedad como con muchas prisas, ¿no? O sea, tú quieres Sí, comprar algo, te metes y lo tienes. Tú quieres irte de vacaciones, te metes en cualquier página, reservas y lo tienes. Pero cuando uno tiene un problema, igual que ha tardado un tiempo en desarrollar ese problema y en que le cause ese malestar hasta que tú decides llamar para pedir ayuda, pues también se necesita un tiempo para volver a no sentir ese malestar. sí, que Y no es eso es llegar, darle al botoncito y decir ya estoy bien. No, no, esto es un proceso, sí, sí, totalmente. Marco ha estado y que casi dos requiere, años o así en terapia. o sea, y que requiere esfuerzo. O sea, esfuerzo, o sea, comprometerse. Y al final, o sea,
la mejora del proceso terapéutico es para la persona que viene a consulta, no para el psicólogo que lo recibe. O sea, es Ujú. decir, claro, o sea, a ver, yo como profesional obviamente me siento orgullosa y me gusta que la gente mejore y que la gente aprenda, claro que sí, pero realmente quien más se va a beneficiar de eso es la persona que viene solicitando esa terapia. Exacto. Entonces, o sea, una frase que una compañera me dijo y que me encantó, o sea, los pacientes son poderosos. Cuando vienen, ellos ya tienen poder, porque ya han conseguido cosas antes de tú conocerlos, ¿no? Entonces, hay que recordarles que son personas poderosas y vamos a hacer que lo vuelvan a ser y que se lo crean. Ujú. Entonces, entra en juego un poco las habilidades del terapeuta, ¿no? Pero es un proceso de acompañamiento el que se Ujú. realiza. Y, bueno, que tú lo has dicho, tú has necesitado estos 2 años. ¿Eso quiere decir que otra persona en tu situación necesite el mismo tiempo? No. No, puede estar 10 Puede ser. años, puede estar un año, puede estar 8. Sí, sí, completamente de acuerdo. Lo que pasa que sí que es cierto que a Marco lo pillamos, entre comillas, muy pronto, a ver, muy pronto, que fue como al inicio, que no esperamos 8, 10 meses, un año, 2 años. Entonces, sí que es cierto que también es cierto que los niños van más lentos, pero en este caso, como él lo manifestó tan rápido, yo le puse y dije, aquí ya voy. O sea, ya. Y yo me puse las pilas, ¿eh? Porque Sí, otra cosa es que tú digas, no, yo te suelto allí donde va el psicólogo y ya está. No, no, es que es un trabajo. En el caso, por ejemplo, de los padres, ¿no? Con nuestros niños, es un trabajo también de padres, de que tienes que entenderlo, tienes que hacer lo que te digan, las pautas. Si te está diciendo blanco y para él es blanco, por mucho que él diga, que tú le digas azul, va a ser blanco. Entonces, hay que tener su tiempo, esperar. Al principio era, nos quedamos así hasta que él coma. Luego ya no es que no hay que enfatizar esas compulsiones. Pues nosotros comemos, ya comerás tu esposo. Así claro. fue como decimos. No, tú no te preocupes. Le despertaba con más tiempo para no llegar tarde, por ejemplo, al colegio y tal. Que no te quieres poner este pantalón. Yo llegué al punto de comprarle el mismo chándal, 5 chándal, para tener lunes, martes, miércoles, jueves y viernes el mismo. Él iba a clase exactamente igual. ¿Qué hacía con eso? Y no se obsesionaba, llegaba, se ponía el chándal y en 10 minutos estaba en la puerta ya. Claro. Porque era, no me gusta, no me gusta, este me lo pongo, no me queda bien la manga, le molestaba la cremallera, o sea, era tan cantidad y yo decía, es que yo me desesperaba, yo estaba histérica perdida. Porque vamos, porque ves que estamos tarde, y el hermano igual, pero que voy a llegar tarde, estoy histérico a las 8 de la mañana. Y ya llegó un momento en que fue una situación muy delicada para mí, yo estaba muy mal de salud, porque yo estaba súper preocupada, no dormía, se me cayó el pelo, perdí peso, eh, pam, 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 y su hermano igual, no había comunicación, éramos como 4 columnas, no hablábamos. Y yo, venga, vamos a hacer lo que nos recomendó el psicólogo y sí, un trabajo de familia. Así Igual es. que el marido, la mujer, el hermano, el que viva con esa persona, tiene un trabajo de familia. Así es. Y por eso el tema de la difusión y tal, para que la gente sepa que no hay que meterlo en una caja y cerrada con llave y dejarlo ahí. Así es. Y no que el problema solo lo tiene el niño, en el Eso, en tu caso porque era tu niño, pero no, el problema lo tiene solo esa persona. ¿Eso quiere eso, decir que todo el entorno tenga problemas? No, pero quiere decir que hay que acompañar a esa persona en su proceso, y que hagamos entenderlo. cosas para que esa persona se sienta bien consigo misma y que no se olvide que quien realmente lo está pasando mal es esa persona que no Sí, sabe qué le pasa y que está en búsqueda de qué me ocurre, porque a mí esto antes no me pasaba y era así, y por qué me da malestar, y por qué la gente lo mira raro. O sea, es decir, y saben que lo que están haciendo no es normal, no está pero bien. que no pueden evitarlo. Exacto, Sabe que exacto. hacer esto, pero es que yo no puedo evitarlo, lo tengo que hacer. Entonces, cuando tú ya entiendes eso, dices, ¿en serio? Sí, pues ya está. Es que es súper importante validar lo que otra persona hace, que otra persona se sienta comprendida, que se sienta querida, y aunque tu vida sea una mierda, pero tienes ese apoyo, ¿no? Que, bueno, pues hoy es una mierda, vale, pues a ver mañana, ¿no? O sea, pues ya está. O sea, hoy es así, no lo podemos cambiar, no lo podemos modificar, pero ya mañana sí, pues vamos a por mañana, ¿no? Entonces, es Sí, súper importante validar a las personas,
validar lo que sienten y comprender y aceptar lo que una persona hace. Eso es súper importante. Entonces, pues a ver si poquito a poco podemos ir calando este mensaje en la Ay, sociedad, por así decirlo. creo que sí. Y De poco, momento, vamos, la gente responde y te preguntan y tal, entonces creo que es súper importante que este año vamos con fuerza a las dos, ya como Vanessa y como Pilar, o sea, Asociación Toque Extremadura y Centro de Psicología y Logopedia Sindeo Cáceres a muerte, como yo digo, pero tú y yo la conexión esta de que no creemos, yo creo que vamos a por el mismo rumbo, ha sido tocar la varita mágica, porque he tocado muchísimas puertas y todas me han dicho que no, tengo que decirlo, lo bueno y lo malo. Y que alguien haya dicho, venga, pues ¿por qué no? Y he dicho, ostras, pues venga, vamos. Y que me parece súper bonito. sí, yo creo que hemos tenido mucha suerte. O sea, es lo Sí, que tú dices, ¿no? Parece una varita mágica porque, bueno, esto también, o sea, a mí la concienciación de la salud mental, del estigma y todas estas cosas, tú sabes que a mí o sea, que siempre, ¿no? Ha sido una espinita mía, que yo he hecho cosas por este colectivo y por esta causa, por así decirlo, ¿no? Por el estigma, pero sí es verdad que es una cosa que creo que todo lo que se haga nunca va a ser suficiente, pero todo lo sí, que se haga va a ser bien para que, sí, bueno, vayamos sembrando poquito a poco nuestro granito de arena y las personas sí. puedan comprender que no pasa nada. Yo desde Pero aquí no hago un solo... llamamiento. Ah, perdón, sigue. No, 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 continúa. No, que iba a decir que desde aquí hago un llamamiento para cuando vean posteriormente el vídeo, si alguien trabaja en algún colegio, en algún centro, en algún instituto, porque una de las cosas que queremos llegar a hacer es a ir allí y hablar, ¿no? A dar un charla, taller, lo que quieran. Estamos abiertos a todo el mundo. Yo personalmente, como la presidenta de la asociación, todos los centros, colegios, institutos, universidad, los que quieran, incluso empresas, porque también hay muchas empresas que quieren tener la responsabilidad social y conocer que tengas una persona que tenga TOC, que está tratada, o que tengas una persona esquizofrenia que está tratada, puedes hacer la labor que sea. O sea, habrá trabajos a los que a lo mejor no puedes, pero como yo no puedo ponerme a arreglar un coche porque no tengo ni idea. Pues lo mismo, ¿no? Que Claro, hay personas que están muy válidas para poder tener su trabajo, sus estudios y que si alguien quiere que vayamos a dar alguna charla, algún taller, alguna actividad, que por favor contacten conmigo si quieren con la asociación y nos ponemos en marcha, organizamos algo, gimnasios, colegios, no sé, de todo, o sea, academia, cualquiera, porque vamos a empezar a lanzar todo esto pero si alguien ya quiere y que está muy dispuesto por la labor, pues nosotras encantadas, vamos, yo por mi parte sí que estoy encantada, así que así que sí. Así que sí, genial. Nosotras encantadas de poder ay, generar movimiento y de generar conciencia, que al final es lo importante. sí, Bueno, Vanessa, yo luego el resto de las preguntas que tenía las hemos ido contestando mientras hemos ido hablando, sí, ¿no? El tema de la manía, el tema de una lo de manía las manías inmunitaria. me lo han preguntado muchísimo y que qué es esto, que en qué consiste, que si Siempre lo preguntan. tal, entonces como ya lo hemos dicho, yo creo que más o menos ha quedado claro. Y el resto de cosas en realidad también, tema de obsesiones, o que también te he explicado Sí, yo antes, que la verdad que suelen ser las preguntas que más se suelen hacer porque, bueno, pues sí, porque es lo que la gente conoce, ¿no? Bien por la tele, bien por las películas, eso, porque, bueno, hay una película que es muy graciosa, ¿no? Que es la de Tok Tok, es toque. muy graciosa. Todo el mundo conocemos la película Top Top y es muy graciosa, pero hasta ahí. Sí, sí, o sea, está muy bien Sí, porque visualiza los diferentes tipos de trastornos que puede llegar a haber, ¿vale? Que puede sí, haber más, pero bueno, es verdad que tiene una amplia gama. Lo que pasa que es verdad que bueno, modo cómico. claro, o sea, al fin y al cabo es una comedia, eso no se nos puede olvidar. Es, Entonces, es verdad que sí que hay otras series y otras películas que sí le han hecho un gran favor a la salud mental, sí, pero bueno, poco a poco, o sea, poco a poco sembremos el granito de arena y construiremos algo grande. Así seguro. que yo por mi Por mi parte, Vanessa, ya está. encantada del ratito que hemos echado hoy, bueno, Igualmente. de todos los que echamos, pero el de hoy, que por lo menos nos hemos visto. Sí, Y bueno, yo espero que con nuestro mensaje hayamos podido llegar a gente, que la gente nos conozca, que la gente se interese, que por preguntar no pasa nada, que si no me quieren preguntar a mí, que te pregunten a ti directamente, pues que sí, o nosotros al revés, estamos vamos, que si no quieren hablar conmigo y te escriben a ti, pues vamos, estamos conectados, que no hay como problema. quieran, que estamos aquí.
exacto. Preguntar, de verdad, no pasa nada. Preguntar todo lo que necesitéis, todo lo que queráis y todas las dudas que tengáis. Y nosotros os responderemos siempre y cuando sepamos la respuesta, claro. Claro, y que si alguien está en una situación parecida o se ha sentido identificado con lo que hemos dicho, que no tenga ningún tipo de problema, que se le va a tratar siempre de la más estricta confidencialidad y ya está. O sea, que no tenga que, yo no voy a decir, pues es que tengo a Antonio, no sé quién, no sé quién, no sé quién. No, no, o sea, en absoluto. Si lo quiere No, decir, genial, pero que es completamente confidencial y que puede contactar sin problema ninguno, que en lo que se pueda se ayudará, porque también hay un convenio en el del tema de las terapias, ¿no? En el que, bueno, van a salir un poquito beneficiadas, entonces si alguien quiere, pues perfecto. claro que o sea, todos los tipos, o sea, incluso cosas más concretas, ¿no? Que hemos hablado de cosas, de actividades muy generales que vamos a realizar, Sí, sí, pero bueno, hay muchas, pero bueno, pues que te pregunten a ti directamente, también para ver cómo se pueden beneficiar, ¿no? De las actividades que vamos a realizar eso es. y que te pregunten a ti, porque es verdad que eso tiene que ser a través de tu asociación. Sí, claro, Y tiene que ser bueno, para asociaciones. sí, y el objetivo es llegar a cuanto más mejor y que las personas se puedan beneficiar y puedan recibir la ayuda que realmente necesitan. Sí, Y bueno, de ahí también nace un poco nuestra unión, ¿no? De ser respetuosos con los demás, de ser sí. comprensivos, de estar abiertos a lo que nos llegue y de facilitarle la vida a la gente en lo que podamos. Exacto, tú con tu experiencia profesional, quiero decir, y yo desde mi punto de vista familiar, sí puedo ayudar con lo mismo, ¿no? El escuchar sobre todo y el saber que por lo menos el oído yo lo tengo abierto y que vamos a hacer eso, los grupos de ayuda mutua, talleres, actividades que se irán anunciando, entonces que también toda la gente que se asocia a la asociación va a poder participar y se va a beneficiar de ello, también las que hagáis allí, o sea que es súper bien, ya los iremos diciendo. Sí, muy bien. Bueno, pues si te parece, lo dejamos aquí Sí, y nada, estamos en contacto, estamos en ¿vale? contacto. Muy Pues bien, que nada, pases buenas tardes, adiós Vanessa. igualmente. Adiós. Hasta luego. Adiós.